Gracias, Susana. Sí, entonces ahora con acento alemán, así toda la diversidad aquí en este panel. Hablo un poco también sobre las responsabilidades y sobre todo sobre el tema de la justicia climática, como tú, Susana, también lo has dicho, y esos, los casos en Nueva Zelanda dan un poco la dirección donde nos vamos. Bueno, hemos hablado mucho sobre los refugiados y no quiero repetir, pero como ya mucha gente lo ha mencionado, que da muy poca protección a los refugiados climáticos, sí las hay, porque el término está bastante discutido, pero eso de lo que ha dicho también Eva antes en el panel, sobre todo se refiere aquí a este grupo social determinado. Entonces sí, mucha gente, y también en el caso de Nueva Zelanda, que lo voy a presentar ahora en un minuto, esa persona a que se refiere, a la familia de Kiribati, se refirió en este contexto, a esta frase, digamos, a este criterio. A una amenaza física, también permanente, porque Kiribati ya no puede mantener el buen vivir, digamos, en las islas. Bueno, voy a seguir inmediatamente porque tenemos muy poco tiempo. Este caso nos da mucho, bueno, digamos, ideas, inspiración. Y de vez en cuando leo este caso y la decisión del Corte Supremo de Nueva Zelanda del año pasado, es una decisión en una línea de muchas decisiones. Ahí puse la página web donde uno se puede mirar, sobre todo en Nueva Zelanda, pero también en Australia, porque son los dos países también con un sistema democrático, digamos, donde huyen mucha gente de las islas pacíficas. Y ellos no quieren ser, en primer caso, refugiados, más bien desplazados, pero la gran cuestión es que quieren mantener su ciudadanía. No quieren integrarse, no quieren tener la ciudadanía de Nueva Zelanda, no quieren ser ciudadanos de Nueva Zelanda, quieren mantener su ciudadanía de, no sé, de las Fichis, de Kiribati, de lo que sea. Entonces ponen unos casos también jurídicas bastante nuevas y no tenemos todavía una solución, pero me hacía mucha ilusión el desarrollo ahora en Marrakech, porque yo creo que esas decisiones en Nueva Zelanda, sobre todo esa, la última del año pasado, da un paso y da mucha presión frente al COP21 y el COP22 para cambiar la situación. Ya veremos lo que pasó. Bueno, el Corte Supremo, bastante importante en Nueva Zelanda, rechazaba la demanda del señor Taitiota, de Kiribati y de su familia, por segundas razones. No puede quedarse en Nueva Zelanda ni como refugiado, ni como migrante, digamos, legal, porque su familia no sufre violencia o amenazas sistemáticas en el marco de la definición de refugiado, que ya hemos escuchado mucho, porque no había evidencia de eso, porque no era un conflicto militar, bueno, causas políticas, etcétera. Pero lo que es mucho más interesante en este caso, entonces luego refiero al COP22, es que el corte decía, mira, el Estado, el gobierno de Kiribati es el último responsable. Si él no hace digamos, unas buenas políticas y para mantener el bienestar de su población, también en el plan familiar, controlar la población, lo dice en la decisión, me llamaba mucho la atención, y el medio ambiente, sobre todo cuando está afectado por catástrofes climáticas, etcétera, etcétera. Entonces, no puede ser que Nueva Zelanda o ningún otro país del mundo puede tener esa responsabilidad o reemplazar la responsabilidad del gobierno de Kiribati. Por eso dice, mira, nosotros, la Nueva Zelanda, no somos responsables. Vete a tu país, arregla eso con tu gobierno. Y si este gobierno es un mal gobierno,
porque no es democrática o lo que sea, bueno, no es nuestro problema, de manera fácil. Y entonces, muchas veces cuando leí esa decisión y las otras también, los que quieren, es que siempre va en la misma dirección. También Australia tienen las mismas decisiones. Y es como una llamada, una pedida a la ONU o a estos COPs para que hagan algo. Es como una llamada, es una pedida, es como un apel. Y entonces sí, había reacciones. En París el año pasado, bueno, como la mayoría de la gente aquí lo sabe muy bien, era por la primera vez, bueno, eso de las responsabilidades. Bueno, claro, sobre todo los gobiernos, tal, pero ya se abrieron el ámbito para las responsabilidades, digamos, casi individuales. Bueno, de cooperaciones, de los ONGs, de la sociedad civil, etcétera, etcétera. Pero no sabíamos todavía en qué forma, tipo, etcétera. Encima de eso también se hablaba de lo que se llama en inglés multi-stakeholder approach, no sé cómo se llama eso en español, estoy inventando términos aquí. Pero bueno, cuando miramos en general a los regímenes internacionales de derechos humanos, de Internet, de cambio climático, siempre vemos el mismo paso del multi-stakeholder approach, porque es que, bueno, no es un secreto, que todo el mundo lo sabe, que los gobiernos solos, como ya hemos dicho, no van a resolver el problema. Pero ¿cómo lo vamos a arreglar, organizar este multi-stakeholder society? Todavía no lo sabemos, pero por lo menos ya está mencionado, y este año en Marrakech, bueno, hace una semana hicieron un paso adelante. Y voy a mirar este texto. ¿Cómo se llama eso? Los resultados de Marrakech. Eso marca como una transición también institucional. De tantos años de hablar, de, digamos, manifestar que ya los derechos humanos y todos los tratados internacionales aplican, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver dónde alcanza el COP22 dentro de poco. Puede ser que tenemos más instituciones que también controlan, miran el desarrollo y las implicaciones de las decisiones tomadas. Y sobre todo había un manifiesto la semana pasada, el manifiesto de responsabilidades. Y voy a mirar de qué es. Es un título grande, muy largo, pero ya algunos lo han mencionado, eso del mecanismo internacional de Varsovia, no sé, de 2014, antes, ¿no? Ya desde hace muchos años, pero tienen otra recomendación de la semana pasada. Mira, este mecanismo es sobre las pérdidas y los daños relacionados con las repercusiones del cambio climático. Como siempre, en los últimos dos artículos de esta, digamos, se llama recomendación, resolución, salen las cosas interesantes. Y hablar aquí sobre todo sobre los desplazamientos, la migración y la movilidad humana, y sobre todo quién puede ser responsable, quién uno puede dar o tiene que dar, digamos, también cuenta. Y entonces aquí también mencionan el sector privado. Son un poco modestos porque en otros papeles son mucho más directos y hablan de las grandes empresas, empresarios y también ONGs. Pero no puede ser que todos esos fondos climáticos y toda la solución solamente puede ser los gobiernos y los ONGs y las fundaciones privadas. Eso también quiere decir, mira, ahora vamos a ver si también podemos referirnos a las compañías, las grandes empresas. Bueno, ¿por qué digo eso? Es que yo creo que hemos tomado un gran paso adelante en no solamente confirmar las responsabilidades, pero también nombrar los que pueden ser responsables.
Y como ya otros lo han mencionado, hay mucho que ver eso en el ámbito de derechos humanos. A ver, ¿cómo voy a conectar eso mientras de los derechos humanos a la justicia climática? Y ahora mezclo un poco esos slides en español y en inglés porque no tenía tiempo de traducir y hubiera sido una mala traducción. Así, bear with me. Es que cuando hablamos de esos de derechos humanos y migración, eso y también esta idea, digamos, el término de la justicia climática, vinieron, digamos, propuestas de todas partes. Y sobre todo empezó hace 10, 15 años ya con la fundación de Mary Robinson, que está en Dublín. Ella era una de las primeras que decía, mira, es que la justicia climática es sobre todo sobre la dignidad de las personas. Aunque tienen que migrar, están desplazados por fuerza o no, da igual, tienen dignidad. Bueno, pero ya, ¿qué es eso? Había muy poca, digamos, carne con eso. Entonces, había otras iniciativas, dice, mira, ¿de cuáles derechos humanos estamos hablando en este ámbito? Y es como, aquí son las responsabilidades vienen, la ciudadanía es uno de, digamos, quizás de derecho humano más afectado por todo el cambio climático y la migración. La ciudadanía, por el ejemplo que daba en el caso de Nueva Zelanda. Eso es un muy buen ejemplo porque la gente no quiere perder su ciudadanía, porque dicen que, mira, mi país todavía existe, aunque sea una pequeña isla o la mitad del país, pero es que no había guerra ni ocupación, no, era por el clima. Y luego el tema de salud, porque claro, muchos están afectados y hay una pregunta si la gente que tienen que emigrar, estén desplazados, todavía tienen el mismo acceso a los servicios de salud. Y sobre todo cuando hablamos del gobierno y ciudadanía, la participación y asamblea, porque todo el mundo lo sabe, si yo me voy a otro país como extranjera, aunque sea legal, no tengo el mismo derecho de participar y asamblearme, porque aquí en España, como Alemania, estoy bajo de la ley de extranjeros aquí. Y viví la mitad de mi vida fuera de mi país, entonces sufrí mucho de la violencia de este derecho, pero esta gente lo sufre aún más. No pueden organizarse tan libre como otros. Propiedad, ya estaba mencionado, es una cosa muy grande en este ámbito porque la gente pierde también su tierra, recursos económicos, etc. Pero también vivienda, porque cuando uno se va a otro país o dentro del país, tiene eso de adequate housing, una vivienda propia o no. La familia, poca gente lo habla de eso, pero eso también afecta esos derechos fundamentales que ya estaba mencionado, no solamente en la Declaración Universal, sino en todos los tratados, está muy explícito. Y eso hay una violación bastante grande frente a esos derechos. Educación y desarrollo individual. Porque cuando uno está reconocido como refugiado o migrante, tiene una situación mucho mejor que uno que está desplazado por cambios climáticos, porque no tiene ese estado legal y no tiene el mismo acceso a la educación y el desarrollo como otros. Lo mismo con también lo que hemos visto en los últimos años, eso de la religión o pensamiento, la creencia y lo que sea, que está afectado porque la gente se mueva mucho. Entonces puedo seguir todo esta línea con más derechos humanos, pero para darles una idea de qué derechos humanos estamos hablando aquí. Y los cortes en el ámbito jurídico se tienen que adoptar, porque claro, estoy de acuerdo con ustedes, el derecho internacional se puede aplicar en cualquier corte, ¿no?, en el mundo,
pero es que muchas veces no saben cómo conectar eso con una persona que está afectada por el cambio climático. Entonces, y hago 2 más y son 3 minutos, ojalá. ¿Y qué es eso de la justicia climática? Aquí tenía la definición general que es un sumario de todo lo que tenemos hasta hoy. Quizás la definición de justicia climática sería diferente o más amplio en 10 años, pero cuando uno mira a la definición como era hace 10 años, cuando Mary Robinson empezaba, era completamente diferente y ya la hemos amplificada. Es sobre todo sobre recursos, sobre cosas económicas, paz, desarrollo, etcétera, etcétera. Tal como lo he dicho, aquí en esta definición se encuentran todos los derechos humanos. Pero sobre todo es sobre la distribución de los recursos, pero recursos también pueden ser derechos civiles, digamos, ¿no? De participación, etcétera, etcétera, porque también es un recurso participar en un gobierno. Y entonces, como Mary Robinson siempre dice, y tiene mucha influencia a nivel internacional en este sentido, ella desde el principio decía, mira, eso solamente tiene sentido si lo hacemos todos. Ella ya estaba promoviendo mucho esa idea de que es una cosa de humanidad, no de los gobiernos, porque los gobiernos no lo van a resolver. Y yo creo que aquí ya termino. Una cosa que quiero hacer un poco propaganda es del multi-stakeholder approach and shared responsibility. Eso es el clave para todo eso, porque podemos hablar sobre todos los tratados, si funcionan o no, pero yo creo que lo que ha hecho, digamos, Marrakech en sus resoluciones y recomendaciones irse hacia este trámite. Son varias entidades, compañías, empresas, individuales, gobiernos, y todo tiene su responsabilidad. Claro que sí, que los gobiernos en los próximos 20, 30 años tendrán lo más de este share, ¿ya? De esta responsabilidad. Pero otros actores vienen para también tomar responsabilidades. Y para terminar, yo creo que eso, la decisión de Nueva Zelanda el año pasado, quería exactamente eso, quería como una guía, una decisión, decir, pero ¿cómo vamos a hacerlo en el futuro? Es que esa familia de Kiribati no querían echar fuera del país, pero tenían que, porque no había marco legal. Ahí termino. Gracias.